Gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana, el domingo 2 de agosto del año 2020, año de la reconciliación. Quisiera darle gracias a Dios primeramente por el privilegio que nos ha dado de la vida, ¿verdad? La vida vivos acá y la vida Zoe ahí arriba. En el nombre de Jesús quisiera poder esta mañana empezar dándole gracias al Cordero, dándole gracias al Padre por la misericordia que nos ha dado, de que podamos nosotros estar aquí ya presentes en esta fiesta, ¿verdad? En esta fiesta de la Santa Cena de este día domingo 2. Le voy a rogar si a cada uno me podría enviar si nos estamos escuchando bien, porque esto es muy importante. Así es de que oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias en el nombre de Cristo. Esta mañana te doy las gracias por permitirme ser parte de esta fiesta y de este acontecimiento tan glorioso como es tu Santa Cena. En el nombre de Jesús nos dirigimos a ti, en el nombre de Cristo, por la alianza del Espíritu Santo, para que nos uses esta mañana y todo lo que hagamos sea para bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quisiera aprovechar el tiempo, amados hermanos, de esta hora que tenemos para poder hablar sobre la Santa Cena, hablar sobre algunas cosas que el Señor me puso en el corazón y pues quisiera trasladárselas a usted en esta hora. Así es de que de lleno lo necesito que estemos ya directamente en la palabra, por favor. Ahorita sumerjámonos, metámonos en lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. Quisiera ir a la Biblia en el nombre de Cristo y mencionarle este versículo que va a salir a continuación en su pantalla. Ok, dice, Hechos 2:42 dice de la siguiente manera: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas, a las didascos, ¿verdad?, de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ahorita vamos a seguirle siguiendo el otro versículo y dice, sobrevino temor a toda persona y sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Metámonos aquí de lleno y después miramos esas cosas, por favor. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios, y señales eran hechas por los apóstoles. Interesante que está hablando el apóstol Pedro, ¿verdad? Está hablando algunas cosas acá donde señala de que está impartiendo el pan o partiendo el pan y a la oración. Dos cosas muy importantes que en el cristiano tienen que estar sí o sí, definitivamente sí o sí, porque una lo vemos como la figura de la Santa Cena y la otra como nosotros tenemos que estar directamente, hermano, metidos en lo que es la oración para poder llegar a ser. Bueno, entonces yo quisiera ver ahí en ese mismo versículo 43, dice que sobrevino temor a toda persona, pero entiéndase de que pueden ser también personas que estaban fuera. Ahora le digo por qué, porque había muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí ya tenemos que incluir a Matías, ¿verdad? Porque ya estaba en el tiempo donde le tocaba. Entonces, para ir avanzando, pero para que le pongamos mucha atención a esta palabra del pan, hay que ponerle mucha atención a esta palabra del pan. Entonces, yo quisiera avanzar ahora sí al versículo 44 y 45, y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que ponerle mucha atención, porque fíjese pues, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Es decir, para que dijera que todos los que habían creído, es que si me pongo aquí no se mira la mesa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Gaby, Marisol, Johanna, Gilmer, Rodríguez, Eduardo, Liz de León. Ay, Dios bendiga a Liz, Eduardo y sus hijas. Dios les bendiga. Un gusto de saludarles y verles. Y el resto, pues ya dentro de muy poco tal vez les agarró la tal. Bueno, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno.
vemos de que a la hora de partir el pan, a la hora de partir, a la hora de la oración, estaban sucediendo señales, prodigios muy interesantes, pero ¿dentro de quiénes? No solo dentro del pueblo de Cristo como los apóstoles, sino que yo creo de que esto era para el resto, digamos, para la gente que estaba afuera o la que no conocía a Cristo aún, que posiblemente tal vez con un, ¿cómo se llama? Con un milagro, pues se iban a convertir. Eso ya es Dios. Yo escucho algo no sé, en el sonido, tal vez no me quedó bien aquí donde lo quería, pero bueno. Vendían todas sus propiedades. Mire qué interesante. Por supuesto no le estoy diciendo que usted vaya a hacer eso ahorita, hay que entenderlo en la palabra. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Sigamos adelante, verso 46 y 47. Dice la Biblia, día tras día continuaban unánimes en el templo. Fíjese qué interesante, día tras día, quiere decir que no había descanso. Me voy a entender cómo estamos tratando la manera nosotros de estar haciendo el día de hoy sin estar en presencia en el templo, pero estamos en presencia virtual que podemos llegar a hacer, hacemos un sinergismo para que podamos seguir predicando el Evangelio. Ahora de esta forma, por la situación en la que está viviendo nuestro país Guatemala y el resto de los países del mundo. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Esto es importante, otra vez. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, no precisamente dice Santa Cena, pero lo tenemos que entender y lo tenemos que comprender a través del Espíritu Santo, que dice lo siguiente, ahí en ese versículo 47, dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Entonces, cuando uno parte el pan, cuando uno comparte el pan, cuando uno comparte las cosas que el Señor le dejó a uno, creo que la Santa Cena empieza a ser, la Santa Cena es gloriosa, hermano, es el nuevo pacto, es lo que Dios hizo, es Jesús mismo en nosotros, en pan y en vino. Usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Eso es la genética de nuestro Señor Jesucristo dentro de nuestro ser. Entonces, usted y yo vemos que los apóstoles, empezando, esta es la iglesia primitiva, ¿verdad, hermano? Porque empiezan y ya el Señor ya se había ido en el capítulo 1, verso 12, si no estoy mal, un poquito más. El Señor asciende y usted se recuerda de que les deja esto y les dice, momentito, hasta que veamos, hasta que ustedes sean llenos del Espíritu Santo cuando yo les envíe, que ya se los había dicho ahí en el Evangelio según San Juan, pero se los recuerda ahí en Hechos capítulo, gracias, el Señor Jesús, Jesucristo resucitado, les recuerda a los apóstoles allá en el Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último en la tierra. Esto se lo dice para que en el capítulo 2, en el día del Pentecostés, recuerda usted, habían como 120 reunidos en aquel aposento alto, cuando esto llegó a ser para que los apóstoles fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces, después de haber leído estos 3 versículos, o 6 versículos, mejor dicho, preciosos de lo que el apóstol Pedro de los apóstoles están contando, lo que están diciendo en la carta de los Hechos de los Apóstoles, que están diciendo de que nosotros debemos de estar con sencillez y con alegría, tomar ahora la Santa Cena. Esto va a ser la Santa Cena va a ser en nuestra vida algo impresionante, hermano, como sanidades, liberaciones, nos hará más cerca de Jesús, hace muchas cosas preciosas, pero que tenemos que tener cuidado en algunas cosas que la Biblia nos dice y nos llama la atención. Entonces, yo esta mañana quisiera hablarle a usted sobre los que llevan pan y vino. Esto no es cualquier cosa. Nosotros como seres humanos, bendito sea el nombre del Señor que nos dio el privilegio de que nosotros podamos venir acá y llegar a ser, para que entendamos y comprendamos de que la bendición del Señor en el pan y en el vino sea para que nosotros empecemos a hacer cosas que realmente debemos de anhelar. Y una de las cosas es de que nosotros debemos de ponernos
en el orden de lo que la Biblia dice. Ahora le digo qué estoy diciendo. Los que llevan pan y vino tienen que ser personas gozosas y alegres. Tienen que haber disfrutado de prodigios y de señales y de milagros. Uno de ellos es la nueva vida en Cristo. Ese es el milagro más grande que pudo haber existido. Mire, le digo por qué. ¿Por qué es el milagro más grande? Ahora le digo. Para nosotros, pues, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús en la cruz del Calvario toma mi lugar y toma el tuyo, entonces a nosotros nos llega el momento de empezar ese camino tan precioso que se llama Jesucristo. Por eso es de que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. Pero allá en Lucas 8, 31 al 34 se recuerda que hablemos estudiado, y el Señor Jesús les dijo a los discípulos, el que quiera ser mi discípulo, tiene que olvidarse de sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y eso se lee y dice la gente, qué rico que ya tomé la cruz. Yo no lo diría tan rápido. Lo que pasa es de que tomar la cruz de Cristo es dejar las cosas que nosotros amamos terrenales. Cabal, es que no hay para dónde. Entonces yo quisiera rápidamente, antes de, ya que le dije el tema, yo quisiera ir a la primero de Samuel. Ahí está, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Por eso le decía que hay que tener cuidado que pan y vino. Nosotros tenemos que tener cuidado para ver cómo es que lo vamos a administrar y cómo es que le vamos a hacer. Dice la Biblia de la siguiente manera ahí en el versículo 1. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl. Yo creo que esta es la versión Las Américas, creo yo. Bueno, más adelante, yo creo que sí. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, mire qué linda, es decir, la secuencia que lleva el profeta Samuel para bendecir a Saúl, aunque esto usted sabe que el pueblo había tomado muchas decisiones acá. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe? Y ahí se lo resalto, allá tal vez se logra ver en la parte inferior de mi lado derecho de la pantalla. ¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre Israel? Esto es importante de lo que nosotros tenemos que ver para que vayamos comprendiendo y asimilando qué es lo que el Señor quiere para que nosotros desarrollemos y aprendamos el día de hoy en esta Santa Cena. Entonces, como ya vimos este primer versículo 1, podemos avanzar al versículo 2, que dice de la siguiente manera: cuando te apartes hoy de mí, lo que le está diciendo Samuel es una profecía que va a ocurrir. Cuando te apartes hoy de mí, hallarás a dos hombres, cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa. Mire, yo me recuerdo que Selsa tiene que ser como mediodía o la sombra del sol, uno de esos. Por si usted quiere lo busque, me lo envía, pero yo me recuerdo que eso es lo que significa Selsa, sombra del sol o mediodía. Y te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Como dijeron los argentinos, las asnas que fuiste a hallar han sido halladas. Y he aquí, tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por vosotros. mire esa frase, pues. El padre de Saúl, sí, creo que era verdad, estaba angustiado por las asnas que él tenía, es decir, patrimonio, por decirlo así. Ok. Pero después se angustió el papá de Saúl por él y por las personas que andaban con Saúl. Es que definitivamente él sabía cómo estaba la cuestión. Y está angustiado por vosotros, diciendo, mira la pregunta que hace el papá de Samuel: ¿qué haré en cuanto a mi hijo? Pero ¿de qué sentido? Más que nadie creo que el papá de Samuel lo conocía perfectamente, ¿verdad? Sabía perfectamente cómo era Saúl y cuáles eran sus intenciones. Bueno, sigamos adelante y veamos el verso 3. Sí, aquí tengo, bueno. Verso 3. Mire qué interesante esto. El 1 Samuel capítulo 10, verso 3. De ahí seguirás más adelante, le sigue relatando el profeta Samuel. Llegarás hasta la encina de Tabor. Y yo creo que Tabor significa altura, alto, pureza, machucado. Tabor, esas son las cosas que significan. Entonces vea lo que le está diciendo. ¿Hacia dónde lo está enviando Samuel a Saúl? Le dice, de ahí seguirás más adelante, llegarás hasta la encina de Tabor, y ahí te encontrarás con 3 hombres. Ahora ya no 2,
ahora 3 hombres que suben a Dios en Betel. Es que mire bien, hermano, mire qué linda esta parte. Porque dice que ahí te encontrarás con 3 hombres que suben a Dios en Betel. Suben a Dios, es que suben a Dios en Betel. Y Betel significa la casa de Dios de la puerta del cielo, que antes significaba también la casa de la luz. Entonces, yo creo que es muy importante decir lo siguiente. Cuando se encuentran con 3, que se iban a encontrar con 3 hombres que suben a Dios en Betel, uno llevando 3 cabritos. Miren las ofrendas que llevan, 3 cabritos. Otro llevando 3 tortas de pan. Y otro llevando un odre de vino. Yo veo la Santa Cena acá, pero ahora, ¿por qué le muestro aquí que 3 tortas de pan, que llevaban 3 tortas de pan? Es que era una para cada uno. ¿No le parece a usted una ofrenda, una para el Padre, una para el Hijo y una para el Espíritu Santo, porque eran 3? Bueno, eso lo podemos investigar después. Celsa a mediodía, si ven, me recordaba que más o menos eso significaba. Entonces, cuando el profeta Samuel le está diciendo, de ahí seguirás más adelante, llegarás hasta la encina de Tabor, y ahí te encontrarás con 3 hombres que suben a Dios en Betel, uno llevando 3 cabritos. Esto es lo que me interesa, uno llevando 3 cabritos, otro llevando 3 tortas de pan, y otro llevando 3 tortas de vino. Ahora, cuando nosotros vemos esta situación, yo me acuerdo más o menos de lo que el pueblo había hecho o estaba haciendo, presionando para tener un rey para ellos. Es decir, no estaban presionando para que los guiara a la presencia de Dios de ninguna manera. Estaban pidiendo un hombre, ¿verdad? Estaban pidiendo algo terreno, no estaban pidiendo lo celestial. Es decir, tal vez las décadas, tal vez los años, décadas, o tal vez por decirlo así, el pueblo de Israel seguía teniendo algunos problemas. Mire, si usted revisa los primeros capítulos de la carta a Samuel, o del primer libro de Samuel, usted va a encontrarse con los primeros 3 capítulos con algún tipo de problemas. Luego 4, 5 y 6 con algunos problemas gruesos con los filisteos. De igual el 7 y el 8 cuando empiezan a hablar ya de que agarran el arca, y hay algunas cuestiones que están pasando en el pueblo de Israel y en las ciudades de alrededor. Miren, hermano, miren, amados hermanos, nosotros estamos pasando en estos días, en este año 2020, estamos pasando por uno de los acontecimientos más atípicos, o por qué no decirlo, más lamentable, ¿verdad? Y trascendental que está viviendo la humanidad. A lo que quiero llegar es lo siguiente, de que el profeta Samuel está dando una instrucción a Saúl, para que Saúl hiciera lo correcto, para que Saúl hiciera lo que Dios le estaba diciendo por medio de su siervo, el profeta, y que esto llegara a acontecer. Entonces, lo que vemos es que le dice, mira, Saúl, te vas a topar con 3 hombres que suben a Dios, definitivamente son adoradores. 3 hombres que suben a Dios en Betel, uno llevando 3 cabritos. Fíjense, hermano, de que, es decir, está llevando la ofrenda de sacrificio, ¿verdad? En aquel tiempo, porque ahí no estaba el nuevo pacto, era por medio de la sangre derramada. Usted se recordará en Éxodo, Levíticos y Números, y que nos habla más en Levíticos, que nos habla sobre las ofrendas. Entonces le dice que de ahí seguirás adelante, llegarás hasta la encina de Tabor, y ahí te encontrarás con 3 hombres. Lo que le estaba pidiendo Samuel a Saúl era de estar en las alturas. Yo creo que era una de las cosas que Dios le había dicho a Samuel, que tenía que estar Saúl en las alturas, porque se iba a desviar, y ese creo que era el temor del papá de Saúl. Bueno, algunos de los temores, porque el papá de Saúl lo ha conocido perfectamente, ¿verdad, hermano? Y entonces nosotros ahora vemos esta situación. Espero que me esté dando a entender, mis amados hermanos. Disculpe, ya voy a ir cambiando de sintonía, pero es que necesito dejar puesto y algún ejemplo también sobre que está ahí en el libro de Samuel, sobre una mujer que lo quiero unir. De ahí seguirás más adelante, llegarás hasta la encina de Tabor. Hay que estar en las alturas, hay que andar en la pureza, hay que andar en lo alto. Y ahí te encontrarás con 3 hombres. Cuando tú y yo estemos en las alturas, solo tomando la figura, ¿verdad? No estamos tomando lo que nosotros somos Saúl, renunciamos, pero tomemos la figura de que nosotros deberíamos estar en las alturas por la palabra profética más segura que nos instruye, para que podamos llegar entonces a la estatura de ver, ¿por qué no decirlo?, a la Trinidad en este apocalipsis que estamos viviendo en estos tiempos.
¿Puede decir amén usted en su casa mientras que me hidrato con un poco de agua? Interesante, hermano. Mire, esto es lindo, porque aquí vemos la figura de la Santa Cena, porque aquí le dice que llevaban 3 cabritos, otro llevando 3 tortas de pan y otro llevando un odre de vino. Ese orden me agrada y definitivamente es un orden excelente, porque primero era el pan y después el vino. ¿Se recuerda usted que así es? Entonces, mire pues, amado hermano, ya Saúl llevaba una instrucción, pero si usted sigue leyendo ese capítulo, él seguía buscando las armas ya hasta y eso que ya le habían dicho. Ahora, mire pues, hay cosas que nosotros tenemos que hacer, y es que la Biblia dice que si dice que nos vayamos por acá, por ese rumbo tenemos que agarrar. No tenemos que preguntarle a nuestro corazón si le parece o no. Ahora le digo, ¿por qué le digo eso? Porque nosotros deberíamos de estar atentos a lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Qué es lo que estoy tratando la manera de decir? Que fíjese, hermano, de que ya Saúl llevaba la instrucción y Dios estaba teniendo misericordia de él porque le quería mostrar las cosas celestiales que se mantienen en las alturas. Una persona, para agarrar los 2 puntos, aquí estoy hablando del punto que esencial, que es los que adoramos y podemos estar en la presencia de Dios, la vamos a hacer. Pero también hay otro grupo de personas que dicen que tienen revelación de parte de Dios. Miren, yo no quiero meterme tal vez a decir que no, pero el orden ahí sí estaría mal, que a veces dicen, fíjese pastor, que yo sin orar, sin leer, sin adorar, sin diezmar, sin ofrendar, en pocas palabras, sin hacer nada, a mí Dios cómo me habla. Digo yo, bueno, pues podría ser que sea por misericordia, pero también habría que pensar que Dios es, porque también Dios es un Dios de orden. El Señor nos ha dado las bases, que Dios es un Dios de orden, un Dios de misericordias. Entonces no puede ser, es decir, en mi forma de pensar, que alguien venga a decir que es cristiano, o que Dios le habla solo porque sí, y en que esté haciendo las cosas diabólicas o mundanas, babilónicas que hay, o egipcias que hay en el sentido espiritual, a nivel para que voten a una persona de lo celestial. Bueno, mire, yo creo que llevo hablando como 21 minutos ya, 22 minutos, y quiero ir avanzando un poquito más. Mire pues, ya teniendo la figura del profeta Samuel aquí, yo quisiera avanzar. Solo permítame un segundito, solo quiero ver aquí, porque aquí puedo ver hoy unas cosas. Esto sería aquí, y esto me lo llevo para acá. Sí, esto podría ser, pero no sé si es... Ok, permítame un segundito, hermano. Ahí estamos. Ok, yo quisiera que me acompañara usted en el otro texto bíblico. Mire pues, mire qué interesante. Por eso es que yo le hablaba sobre Saúl y Samuel. Entonces mire lo que dice primera Samuel 25:18. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes y 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y lo puso sobre los asnos. Aquí hay un montón de cosas que podemos hablar, pero yo le resalté los 200 panes y los 2 odres de vino porque es Santa Cena. Pero aquí estamos hablando de Abigail, que mi padre es gozo, mi padre es alegría. Usted sabe el nombre de Abigail, lo que significa. Pero fíjese, hermano, de que si usted va al versículo 1, está hablando de la muerte de Samuel. No está ahí, pero no lo puse ahí, pero es que por eso quería corroborar. Mire pues, hermano, mire cómo empieza este capítulo. Mire cómo empieza, versículo 1. Murió Samuel y se reunió todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Y había un hombre en Mahón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estaba en Carmel trasquilando, no esquilando. Estaba trasquilando, no estaba esquilando. Este hombre estaba trasquilando sus ovejas. Bueno, está bien, mire pues. Pero vea el versículo 3. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Mire pues. ¿Por qué le mencioné el versículo 1? Porque habla de la muerte de Samuel, pero lo dice así tan... Es decir, murió Samuel, lo sepultaron en la casa cerca de Ramá y se acabó la historia. Y empezó y siguió la vida. Pero a lo que voy es de que aquí, usted sabe este relato tan precioso que es que el Señor le dice a
el Señor le da la oportunidad a Nabal de una salvación y lamentablemente no sucede. El hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail, y la mujer era inteligente. Miren lo que menciona las Américas de primero, que la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calevita. Bueno, ahí nos metemos, pero eso sería, mire, le prometo que eso lo vamos a estudiar. ¿Por qué dice la Biblia que era calevita? Ya lo vamos a ver más adelante, pero es que ahorita no me puedo desviar de lo que le estoy mostrando acá, de lo que sucede. ¿Por qué Abigail desciende con esta ofrenda? Usted lo sabe muy bien, que el salmista David, solo no lo voy a leer, sino que solo se lo voy a recordar, que usted lo ha de saber. El salmista David llega y dice, miren, vayan y que no den comida, por decirlo así, y envía unos hombres, y Nabal le responde, hermano, muy mal, y dice, ¿quién es ese David? Imagínense, hermano, ¿quién es ese rey? ¿Y quién? Pues como dicen ahora, y Jesús, y tienen ese tipo de pensamientos que lamentablemente no llevan pan y vino. Por eso es de que le decía yo, los que llevamos pan y vino, tenemos que tener la alegría para poder predicar, para poder enseñar, para poder dar, para poder trabajar, para poder bendecirte. No estoy diciendo que usted todo el día pase, yo no estoy diciendo eso, pero sí tenemos que demostrar que para cuando estamos ejecutando algo, tenemos la responsabilidad y tenemos la seriedad del caso para poder llegar a hacer las cosas que debemos de entenderlo. Ahora, cuando le digo esto, usted sabe que David se molestó y dijo, bueno, entonces vayamos y voy a subir yo. Y él iba a ir a quitarlo de una vez de aquí de la tierra, ¿verdad, hermano? Entonces, usted se recuerda que Abigail, por eso dice que era una mujer inteligente, por eso se lo leía ahí en ese versículo. Una mujer inteligente y de hermosa apariencia dice, no, yo voy a agarrar cosas y voy a hablarle al rey de que por favor le perdone la vida a Nabal y a mí y a toda la casa de ellos, porque no solo con Nabal era la cuestión. Entonces vea usted lo que hace una mujer. Esto lo veo yo como una iglesia, esto lo veo yo como una iglesia novia, una iglesia inteligente, una iglesia que usa su apariencia de santidad para poder acercarse al rey. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Se acerca y dice, entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes y 2 sobres de vino. Para mí que era la iglesia tomando la Santa Cena revelada. ¿Por qué? Porque la mujer quería salir al encuentro del rey David para poderle decir, por favor, rey, ten piedad y ten misericordia de nosotros. Trasladémoslo al punto, trasladémoslo a este año 2020 nuestro, trasladémoslo a este momento. No será de que el Señor nos está dando la oportunidad de que nos pongamos delante de su presencia y que antes de tomar la Santa Cena, antes de llevar el pan y el vino nuevamente en nuestro ser y que lo compartamos para las personas que desean la salvación, no para las personas o para el resto del mundo que lo que quiere es de que tú te hagas a sus ideas y de que tú te hagas a sus tradiciones, a sus cosas de idolatría y que sea una perdición. Eso de ninguna manera. No recibimos, renunciamos y echamos fuera en el nombre de Jesús. Pero lo que estoy diciendo es que una iglesia novia como tú, un ministro que lleve pan y vino, esa persona tiene que llevar salvación, tiene que llevar inteligencia, tiene que llevar buena apariencia, tiene que llevar presencia de Dios. Por eso es que es tan importante la Santa Cena. Yo bendigo al Señor, fíjese, amado hermano, que en su misericordia me permite poder comprender, entender y decir lo que Él quiere, que es un compromiso bien delicado, que a la vez también es una bendición, pero es muy delicado. Entonces Abigail se da prisa y toma 200 panes, que hermano, disculpe, nada que uno. Esa mujer, lo ponemos a la iglesia novia, esa mujer es dadivosa. Mire, yo de verdad bendigo a todas las ovejas, a todas, porque lo que nosotros sembramos cuando estábamos trabajando en la iglesia y luego el Señor nos llamó al ministerio, nosotros con mi esposa nunca éramos de aquello de decir, y se lo digo no por, perdón hermano, pero por espejo. Aquí no era nada de que un poquito para el Señor. No, nosotros con mi esposa era para... Me recuerdo que en la iglesia habían como unos 80 niños y les llevábamos desayuno todos los domingos con mi esposa. Era una bendición. Tipo 4 de la mañana estaba haciendo unos huevos con los frijoles así, todo con sueño y todo. Pero una bendición, hermano, todos los domingos. Sí, señor. Y fueron muchos años. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, no solo eso, la obra, el ministro, había que hacer cosas. Es decir, uno tiene que ser inteligente, uno tiene que ser sabio, uno tiene que ser abierto, uno tiene que tener el don de saber dar.
No, entonces voy a recibir para que siempre tenga, hermano, por amor a Dios, sin el afán de, como di un centavo, porque ese canto que se cantaba malísimo, muy mal enseñado, ¿verdad, hermano? Perdón, que decía, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, si tú das un centavo, el Señor te da dos. Entonces, como que decía, entonces voy a dar 1,000,000 de quetzales y el Señor me tiene que devolver ese 1,000,000 y me tiene que dar otro. Eso no, esa regla no aplica ahí, de ninguna manera. Ese es un pensamiento de no sé quién, pero que no está bien. No está bien. Y se lo tenemos que inculcar nosotros a nuestros hijos. Tenemos que saber enseñar. Por eso nosotros tenemos que ser dadivosos. Tenemos que saber dar. Por eso es que le leí a la iglesia primitiva, que ellos vendían sus cosas y todos se lo daban, todos lo tenían en común, para que todos se ayudaran. Ahora, eso era en ese tiempo. Ahora hay cosas para poder hacer. Porque mira, hermano, siempre tiene que haber alguien que tiene que sacar provecho de las cosas. Y eso sí no es bueno. Eso sí no es bueno. Pero yo, la verdad, mire, estuvimos haciendo unas cosas ayer y me comuniqué con unos hermanos de la iglesia. Y un hermano de la iglesia me decía algo. Me dice, pastor, disculpe una pregunta. ¿Será que usted me permite? Mire, pues, me permite poder regalar café para los hermanos. Y yo, bendito sea el nombre del Señor, porque uno pensando en las cosas, hermanos, ¿cómo vamos a hacer para esto? Y el Señor ya se ha proveído, porque el Señor siempre se provee. Entonces le digo, mira, mi hija, le dije, ¿y a qué hora llegada? ¿A qué hora llegar? Porque yo sabía los horarios que teníamos para poder repartir los alimentos. Entonces me dijo, en 15 minutos. Entonces cuando llegamos cuando yo estaba en la entrada de la iglesia y el vehículo de la hermana quedó como a unos 25 metros, ya se sentía el olor al café, hermano. Dije, ese café debe ser bueno, porque ya se sentía el olor hasta la iglesia. Ok, pero que estábamos restaurando unas cosas. Entonces, cuando lo repartimos, yo me recordé de la iglesia primitiva. Y después un hermano me llama, mire, pastor, le dice que tal y tal y tal cosa, nosotros con mi esposa y mis hijos quisiéramos darles esto a ustedes que están ahí, y nos llevaron. Mire, hermano, yo probé un fresco de sandía ayer, perdón que está hablando de comida, que hablaba de hambre, pero me probé un fresco de sandía ayer que estaba bueno, hermano. Nos bendijeron. Mire, cada vez yo me he dado cuenta que en esta pandemia, el Señor se ha proveído de una manera exquisita como Él lo sabe hacer, como Jehová Jireh. Y empieza a usar a todos. De ahí, mire, hermano, mire, es que si me pongo a decir las cosas, entonces voy a echar, no, pero mire, toda la iglesia que pastoreamos es dadivosa. ¿Por qué? Porque hay que aprender a hacerlo. ¿Y eso cómo hay que aprender a hacerlo? Cuando uno ama, uno se desprende. Por eso es de que yo le decía a los hermanos, de que cuando tú tienes las cosas de Dios y no las quieres dar y las tienes agarradas, las tienes prisioneras, las cosas de Dios, te estás en peligro, porque las cosas te las dio Dios para que las des, no para que te las quedes. Las cosas las dio Dios para que las ponga a su servicio. Estoy hablando en sentido espiritual, ¿verdad? Y entonces, como llevas pan y vino, tú sabes dar gozo y sabes dar alegría. Cuando das las cosas, las das sin esperar a que te den, que pongan al hermano ahí, que lo pongan a cargo de todas las áreas. De ninguna manera. Tú las das porque amas a Dios y amas a los tuyos. Por eso es que lo hacemos. Por eso es que Abigail se dio prisa. Entonces se dio prisa, dice, y tomó 200 panes. ¿Qué es lo que la iglesia novia tiene que hacer en este tiempo? Darse prisa para poder llegar a tener pan y vino y poder darse. Para que la gente entonces cuando te coma del fruto que Dios ha puesto en tu vida, esa persona se salve por medio del Espíritu Santo, pero te usó a ti. Es muy importante, amado hermano, no sé si le puedes dar gloria a Dios ahí en tu casa, porque esto que acabo de decirte es lo que Dios está haciendo contigo. Y lo va a hacer, porque si Dios se compromete, si Dios dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Y mira, hermano, ahorita hay que tener mucho cuidado con las voces. No te estés dejando llevar por las voces que digan de que no hay problemas afuera. Claro que lo hay. Hay un juicio afuera. El heridor está trabajando. La iglesia de Cristo novia no puede caer en este error de estar saliendo a la calle. Disculpe, hermano, que aprovecho estar saliendo a la calle a abrir la boca. No, es un momento de peligro, es un momento de calamidad, es un momento donde el mundo entero está en zozobra y está en el caballo amarillento, el cloros, está cabalgando, hombre, el de la muerte está cabalgando.
Y nosotros como pueblo de Cristo tenemos que alertar a la gente que no se deje llevar por las cosas que veo, que escuche, que vaya la palabra, la ley, al testimonio, porque el Señor viene pronto y ahí es necesario tener pan y vino para hallar una genética, un punto de contacto para poder subir. Esto es algo, este domingo no es cualquier domingo, este domingo es muy importante. No estoy hablando solo por el día, le estoy hablando por el momentum que Dios nos está dando. Esta Santa Cena es un punto de partida. Yo lo he sentido, hermano, de que entre más los meses se vayan más rápido, el día del Señor está más cerca y bendito sea su nombre. Pero una de las cosas que a mí me aflige es primeramente que yo esté haciendo lo correcto, lo que Dios quiere, y que mi casa vaya caminando como Dios desea. Entonces te paso el balón ahora. ¿Cómo estás tú y cómo está tu esposa y cómo están tus hijos? Porque no vayas a empezar a hacer las cosas afuera en la casa de tus papás, porque tú ahí no tienes nada que ver. Ya, me metí al clavo, ¿no? No tiene nada que ver. Nada, 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 nada. A lo que estoy diciendo es, si tú ya tienes un hogar, ese hogar es el que tienes que ver, que sigan adelante, que suban. A eso me refiero. Porque si no, Dios mío. Ahora, mire, hermano, yo por eso le predico así. Es que no podemos predicar. No, entonces sí, hermano, que el Señor le va a dar un montón de dinero. Momentito. No. Usted sabe muy bien que para poder llegar a tener hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí no vamos por la tradición de que de un montón y va a tener un montón. Discúlpeme, yo ya lo tengo porque la Biblia dice que soy coheredero juntamente con Cristo y Él murió por mí, pagó por mí. Entonces, discúlpeme, lo único que tengo que hacer, trabajar para el Señor, creerle al Señor y que vengan las cosas a mí. El salmista David decía, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, me seguirán. Ya había avanzado el salmista David. Y en la casa de Jehová, bueno, que ahí hay un arrebatamiento también, ¿verdad? Ahí hay algo precioso que podemos ver, pero ahorita estamos aquí con Abigail, que su padre es gozo, es alegría, todo es regocijo con Abigail. Entonces Abigail se dio prisa, tomó 200 panes, dadivosa, 2 odres de vino, 5 ovejas. Pero, hermano, es que qué bárbaros, hombre. 5 ovejas ya preparadas, ¿cómo así? 5 medidas de grano tostada, 5 racimos de uvas pasas. Experiencia pasada, y 200 tortas de higo, hasta para las sanidades llevaba ahí, y los puso sobre los intercesores. Es que esa iglesia está bien preparada. Esto es lo que te quiero decir a ti. Esto es lo que nosotros estamos tratando, la manera de hacer, preparándote para el encuentro con tu Dios. Esa palabra encuentro no muy verdad. Preparándote para recibir al Señor en los aires, mejor dicho, como dice la palabra. Es que el encuentro lo han manipulado, malinterpretado de una manera horrible. Pero mire pues, usted y yo debemos de estar preparados para lo que Dios viene a hacer en nosotros. En estos días, antes de que mi Señor se aparezca en las nubes y subamos juntamente con Él para vivir para siempre con Él, lo que el Señor desea hacer en nuestra vida creo que es que nosotros nos preparemos. ¿Cómo se tiene que preparar la iglesia novia del Señor? Con panes, con pan y con vino. Es decir, si tú tienes la genética del Hijo, si tú tienes la genética del Señor Jesús, yo te aseguro una cosa, hermano. Esa iglesia novia va a subir. ¿Por qué? Porque tiene la genética del Señor, tiene el ADN de Jesucristo. Y entonces lo que estamos haciendo es, nos estamos ensamblando, como dice allá Hebreos capítulo 12, que yo no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos es ensamblarse, no dejemos de ensamblarnos, no dejemos de hacer eso. Por eso es tan importante que nosotros como ministros estemos predicando la sana doctrina, lo que realmente dice la palabra, y no querer sacar provecho de la palabra hacia ti. Híjole, hay que avisarle a la gente que Cristo viene, hay que decírselos. Es que pastor, y si les digo que Cristo viene y se van de la iglesia, mira, si se van de la iglesia no eran tus ovejas. Híjole, si se van de la iglesia no eran tus ovejas. Si no tratan tu visión y si siempre hablan de ti, no son tus ovejas. No lo son. Porque las ovejas del pastor oyen su voz y lo siguen. Eso es definitivo. Eso es definitivo. Si tú sabes que hay ovejas, si tú sabes que eres de las personas, y te lo tengo que decir, hay que tener cuidado que no vaya a haber un espíritu de Nabal en las personas, de estar atentando contra el Rey de Reyes o atentando contra el ministro que el Señor puso, porque tienes que tener tacto y tienes que tener temor de Jehová para hacer eso.
Hablar de un ministro no es decir cualquier cosa, hermano. No, si lo que pasa es que uno, la Biblia dice llama de fuegos. Así dice la Biblia, los ministros son como llama de fuegos. Ulurum. Entonces uno tiene que tener cuidado de meterse a problemas en ese sentido. ¿Por qué te lo digo? Porque Nabal lo hizo. Nabal atentó contra los siervos del rey, contra el rey, y todavía se puso al tiro. Nosotros no debemos de tener esa actitud. Al contrario, debemos de tener la actitud de Abigail. La actitud de Abigail que se regocijaba en darle al Señor. ¿Por qué? Porque David aquí es la figura de Cristo. Dice, entonces Abigail se dio de prisa, tomó 200 panes y 2 odres de vino. Bueno, yo creo que ya me llevé mucho tiempo aquí con Abigail, ¿verdad? Pero es que era necesario podérselo decir. Ahora, fíjese, hermano, de que yo quisiera avanzar hacia esto. Espero que me dé tiempo, porque ya creo que llevo 40 minutos cabal, ¿verdad? 40 minutos hablando, Dios mío. Mire esto, yo quisiera mencionarle esto rapidito para que, mire, yo me gocé, hombre, y hice unas cuentas ahí que más o menos, no sé qué las hice, hombre. Los que se unen al rey reciben pan y vino. Entonces, mira esto, los que se unen al rey reciben pan y vino. Con esto me voy a tomar unos 10 minutos para decir esto y luego ministramos Santa Cena. Le pido por favor de que vaya preparándose ya usted con su vino, su pan, o en su efecto con su jugo de uva y su pan, ¿verdad? Que ya lo tenga preparado para poder ministrar Santa Cena. Pero ahora vea, pues, los que se unen al rey reciben pan y vino. Si vamos al siguiente versículo, Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 38. Pero espérenme, es que aquí esto es muy, muy lindo. Hay veces que a las personas no les gusta leer los libros así como de crónicas porque, híjole, hermano, aquí está hablando de los valientes que se unen a David. Aquí está hablando de los valientes que se unen a David. Yo conté 378,700 y algo conté. Ayer, más o menos, 378,000. Ayer yo dije, pero ¿y aquí qué está pasando? Pero espérenme. Vamos a la Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 38, dice, todos estos hombres de guerra, aquí está terminando el capítulo, ¿verdad? Todos estos hombres de guerra que podían ponerse en orden de batalla, vinieron con corazón perfecto a Hebrón. La verdad, porque ahí se acuerda que David iba a reinar en Hebrón, creo que 7 años. Vinieron con corazón perfecto a Hebrón para hacer rey a David sobre todo Israel. También todos los demás de Israel eran de un mismo parecer para hacer rey a David. Aquí hay muchos guerreros que venían de la casa de Saúl y de todas las tribus de Israel. Pero un rato, miremos el verso 39 ahorita. Y estuvieron ahí con David 3 días. Qué lindo, ¿verdad? Estuvieron ahí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus parientes habían hecho provisión para ellos. Dadivosos, otra vez dadivosos. Bueno, miremos el versículo 40, y es de ahí donde me quiero detener un ratito. También los que estaban cerca de ellos, y hasta Isaacar, Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, grandes cantidades de tortas de harina. Hermano, tortas de harina es igual a pan. Tortas de higos, racimos de uvas pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas. Verdaderamente había alegría en Israel. ¿Por qué? Porque había Santa Cena. ¿Por qué? Porque había pan y vino. Es cierto, hay muchas más cosas, pero esas son las que te vienen a ti y a mí por ejercer la Santa Cena y por creerle al Señor que es el nuevo pacto, y nosotros que el Señor se entregó en carne para que hicieran con Él en la cruz del Calvario lo que te tocaba a ti y a mí, porque eso era lo que nos tocaba. Pero Él por amor dijo, yo voy por Walter allá, por ponerlo, yo voy por él y voy por el resto que me quiera conocer como su único y suficiente Salvador de su vida. Por eso es tan importante de que nosotros, para poder tomar la Santa Cena, es decir, en el orden de lo que estoy diciendo, para poder tomarla en orden y que haga un efecto especial en usted y en mí, es que nosotros hayamos creído que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si usted mira que le dice, que en este versículo 40 todo lo que le dice, pero si usted va al versículo 1, perdón que no lo va a leer todo, pero dice, y estos son los que vinieron a David en Siclag, mientras aún se ocultaba por causa de Saúl, hijo de Cis. Eran de los hombres valientes que le ayudaron en la guerra.
estaban armados con arcos. Los que llegaron a ser estaban armados con arcos. Usaban, es decir, ¿para qué sirven los arcos y las flechas? Para matar de lejos. Y es interesante, ¿verdad? Y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras. Es que se acuerda que David podía usar la onda, ¡pau! Con eso hirió al filisteo. Y tirar flechas con el arco. Eran parientes de Saúl de Benjamín. Ahora, el jefe era Aiser, después Joás, hijo de Semea, Gibetabita, Gesiel, Paletet, hijo de Asamabet, Baraca y Jehú, Anatotita. Lo que pasa es de que muchas veces la gente no lee estos versículos. ¿Sabe por qué? Porque no hablan tanto nombre que no entiendo. Mira, hermano, aquí yo conté 378,700 y algo de personas que se le añadieron a David en Hebrón para formar un ejército. ¿Qué es lo que te quiero decir? Son más los que están contigo que los que están en tu contra. Los que están en tu contra te están pelando los dientes, ¿verdad, hermano? Y están, y es que están locos. ¿Cómo están edificando una iglesia ahorita? ¿Cómo está la pandemia? Es que la iglesia no es del pastor, la iglesia no es de las ovejas, la iglesia es de Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y nosotros lo único que estamos haciendo es hacer lo que el Señor dice para que nosotros lleguemos a hacer. Así que la obra no es mía, la obra no es de las ovejas, la obra es de Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él es el que nos ha respaldado. Y hasta el día de hoy es el que nos ha sostenido. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendigo el nombre de Jesús, amado hermano, porque yo creo firmemente lo que Dios está haciendo en mi vida y en la suya. He visto a través de estos 21 años, creo que tengo sirviendo al Señor, 22, no recuerdo, que el Señor está haciendo sobre mi vida cosas importantísimas, como por ejemplo, quitarme la vana manera de vivir que yo había heredado por medio de mis padres. No estoy hablando ya de mi padre terrenal y mi padre de aquí de terreno, no. Estoy hablando de que nosotros debemos de quitarnos las viejas costumbres que nosotros traíamos y las tradiciones que no nos permiten ver la gloria poderosa de nuestro amado Señor Jesucristo para poder tener alegría, para poder tener paz en esta Santa Cena. No se vale, hermano, de que nosotros, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Después de que tomemos la Santa Cena, no permitas que Jesús se vaya de tu casa, déjalo ahí y que no te roben la paz y que no vayas a perder la compostura fácilmente. Rogamos al Padre que así sea y que aparte de nosotros, o en su defecto, que nosotros comprendamos y asimilemos de que si viene, que si tú te vas a enojar por alguna cosa de tus hijos o algo que sé yo, tranquilo. Tratemos la manera de que Jeremías 15:11, versión Torres Amat, se cumpla en nuestra vida. En estos días finales que creo yo, hermano, de la tierra. Es decir, que nuestro Señor viene y nosotros subimos. Yo les juro que serán felices el resto de sus días, dice la versión Torres Amat, en Isaías 15:11. Son palabras de Dios. Y como el Señor lo dijo, pues se cumple. No sé si usted dice amén, pero yo sí. Quisiera entonces esta mañana, llevo 47 minutos hablando, quisiera esta mañana poderle decir a usted que se vaya preparando con su santa cena, con sus elementos. Yo voy a llamar a mi esposa acá, dentro de un par de minutos, le pedí que por favor estuviese conmigo, aquí en esta santa cena para celebrarla, para administrarla en esta hora. Yo quisiera que mientras usted prepara sus elementos, yo le leo nuevamente este versículo que tengo aquí en pantalla. Yo se lo leo aquí en pantalla y le digo, también los que estaban cerca de ellos y hasta Isaacar, Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos. Intercesores, ¿verdad? Camellos, ministros, mulos y bueyes, el resto. Grandes cantidades de tortas de harina, pan, tortas de higo. Habían milagros, habían sanidades en esa iglesia, había Madre Abigail, por decirlo así. Y racimos de uvas pasas. Las experiencias que habían tenido eran gloriosas. Vino, tenían gozo. Aceite, había unción del Espíritu Santo. Bueyes y ovejas, era el pueblo completo. Ahí estaban los ministros y ahí estaban las ovejas. Verdaderamente había alegría en Israel. Antes de que nosotros ministremos Santa Cena, yo quisiera, si puedes pasar aquí conmigo, por favor, le pedí a mi esposa que estuviese aquí conmigo. Yo anhelo, yo necesito que usted y yo, antes de ministrar la Santa Cena, nos pongamos a cuentas con el Señor. Esto es personal, esto aquí no, perdóname, no, aquí es personal. Aquí es, te postras lo que tú quieras hacer ahí. Yo no puedo postrar porque salgo de pantalla, podría hacerlo, pero
Entonces yo te quiero pedir que por favor en este momento tú le empieces a pedir al Señor. Yo quisiera poner una melodía que me ministra mucho, mucho me ministra, y yo quisiera, espero que se escuche, yo espero que sí se escuche. Y que ahí donde estés tú, empieces a pedirle al Señor. Y empiezas a decirle: Señor, aquí estoy. Yo, Padrecito precioso, Padre amado, estoy aquí delante de tu presencia una vez más. Hace un mes, Señor, que yo estaba en la misma condición, pidiéndote misericordia por mi espíritu, por mi alma y mi cuerpo. Porque sé que te he ofendido, porque eso es muy importante, hermanos, que nos declaremos ante el Señor lo que hemos hecho, no que pretendamos engañar a Jesús. De ninguna manera eso no se puede. Insensatez sería querer hacerlo. Yo en esta mañana, Señor, primeramente como ministro estoy delante de ti. He hablado contigo hace unas horas y te he pedido perdón y te he pedido de que nos ayudes y que extiendas tu mano de misericordias a nuestra vida. Padre de misericordia, yo esta mañana primeramente pido por mí, que por favor tengas piedad de este hombre, tengas misericordia, que me expanda, Señor, tu misericordia, tu bien, la salud, la fuerza. Te quiero adorar. Puedes adorar. Una persona que adora es una persona que salva. Una persona que adora es una persona que reconoció al Señor Jesucristo. Una persona que adora es una persona que sabe lo que quiere. Puedes decirle al Señor: aquí estoy. Yo quiero contemplar tu rostro. Ya no quiero ser igual. Quiero amar, quiero bendecir, quiero dar. Quiero hablar en contra de. Ya no quiero estar haciendo cosas que no son. Ya no quiero estar hablando de mi esposo, de mi esposa. Ya no quiero estar hablando del ministro. Ya quiero cambiar de manera de vivir. Quiero sonreír, quiero ser feliz. Ya deja de estar viendo las cosas que hay a tu alrededor y vete tú esta mañana. Mírate, obsérvate por dentro cómo es que estás. Eso es lo interesante. Padre de misericordias, muéstrate hoy a nuestra vida, por favor. Muéstrate con la parucía, con la apocalipsis de tu Hijo. Que se nos muestre nuestra condición con lazos de amor y de misericordia. Con lazos de misericordia, por favor. Porque no queremos nosotros, Señor, de que nosotros perezcamos por cosas de que nos pueden hacer mucho daño. En esta mañana yo declaro en mi vida de que voy a ser partícipe de la Santa Cena del Señor. Y de que el Señor va a hacer en mi vida la obra que tiene que hacer. Yo sé que voy a llegar a hacer en el nombre de Cristo, porque me lo he propuesto en mi corazón. Le pido al Espíritu Santo que me ayude a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia, a todos, para poder llegar a hacer. Esta mañana es una mañana de perdón, una mañana de oportunidad. Es una mañana donde Dios nos quiere dar oportunidad de salvación. A ti, amigo, amiga, tú que nos estás escuchando y tal vez no has conocido al Señor, agarra un pedazo de pan, consigue un poco de jugo de uva y sé partícipe de la cena del Señor. Y luego te pones a cuentas con Dios y buscas un lugar. No permitas que el enemigo te quite esta bendición. No lo hagas. Esta Santa Cena es del mes número 8, el mes de reinicio, el mes de... Yo creo de que te van a dar sorpresas agradables en el nombre de Jesús. Hemos pedido al Señor que se abran puertas y ventanas a favor de la iglesia, a favor del mundo también, porque queremos que esto pase. Definitivamente dejaríamos de ser seres humanos. Yo quisiera volver a abrazar, quisiera volver El Señor conoce mi corazón. Yo quiero adorar el nombre del Señor, porque solo tú eres Dios. Bendito sea tu nombre, amado Señor. Ahí donde nos hemos puesto a cuentas que nosotros somos pecadores, pero rendidos a los pies de Cristo. Que lo que queremos es nosotros decirle al Señor que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es el único Dios verdadero. Que quiero adorarle al Señor. Porque solo Él es Dios, porque solo Él es santo, porque solo Él es digno. Tú eres el Dios perfecto, Señor. Quiero adorarte. Quiero bendecirte esta mañana, Padre, las misericordias. Porque hoy es un nuevo momento, es un nuevo vivir para nosotros, una nueva oportunidad de vida. Ahora en el nombre de Jesús.
Nosotros que nos hemos quitado las cosas, es decir, por medio del Señor y su perdón, estamos listos para tomar Santa Cena. Pero ¿sabes qué? Háblale al entorno. Tiene que haber algo de cambio en tu casa, tiene que haber algo distinto. Sonríe, ya no te quejes, ya no estés renegando, ya no lo hagas. Sigue adelante, vamos, sal. Te bendecimos solo a ti, porque solo tú eres Dios. Sí, Señor. Los cielos son mi mundo, Señor. Gracias te doy por tu presencia, porque solo tú eres Dios. Oh sí, Señor. Te adoramos, te exaltamos solo a ti. Sí, Señor, porque tú eres Dios y nuestra fortaleza, bendito Dios. Vamos a ser partícipes esta mañana de la Santa Cena. Y yo te voy a pedir que le pidamos al Señor que nos... Yo no sé cuál sea tu petición, tú la sabrás. Si Dios dijo que iba a estar contigo, el Señor lo va a cumplir. Si el Señor dijo que iba a estar contigo, lo va a cumplir. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Yo quisiera aprovechar para ministrar la Santa Cena del Señor en esta hora. Yo quisiera que ahí donde tú estás tomaras el pan, si podemos tomar el pan. Voy a tomar por acá. Si podemos tomar el pan de lo que Dios nos ha dado. Yo quisiera que esta mañana lo tomaras en tu mano y lo alzaras y lo pusieras en alto. Y yo quisiera pedirle al Padre en esta mañana que así como nuestro amado Señor y Salvador se dio en la cruz del Calvario por amor a nosotros, perdiendo condición de hombre y tomando forma de siervo, para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de su muerte, yo recibo la administración del pan de Cristo, hermano, para que se muera en mí todas las cosas que no le agradan a Dios. Estoy claro, para que se muera todo, para que desaparezcan todos los pecados, todos los receptores activos que hay en nuestro espíritu, en mi cuerpo, que no le agrade a Dios. El pan, por medio del sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario, que representa su muerte, nosotros anhelamos que todo lo que hay malo en nuestro ser desaparezca en esta hora. Puedes participar del pan. Gloria a Dios. De igual manera, la Biblia declara de que el Señor levantó la copa al cielo y dijo: esto es mi nuevo pacto, que por vosotros es preparado. Todas las veces que comáis y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta copa, esto que está acá, es lo que representa que nosotros somos perdonados en todos los pecados, en todos somos perdonados. Por su sangre somos sanos, somos limpios, somos fuertes. Y el Señor está haciendo la obra en tu vida. Yo creo en la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Podemos tomar de la copa. Gloria a Dios. Quisiera bendecirte Quisiera bendecirte esta mañana. Ahí donde estás, quiero bendecir a mi esposa, a mis hijos.
Quiero bendecir a mi padre, a mi madre terrenal, aunque mi padre ya no esté, a mi mamá sí, a mis hermanos, hermano, a mi apóstol, a nuestra madre que es la pastora Leti, a sus hijos, a todos los consiervos que conformamos este ministerio de Necerita. Oh Señor, gracias. Yo te bendigo a ti, a todos los bendigo. Ahora voy. Bendice. Tú ahí donde estás, bendice. Bendice a tus hijos, bendice a tu esposa, bendice a tus hijos. Bendice. Que salga de ti algo precioso, que salga de ti virtud, que salga de ti lo que Dios ha puesto. Es hora de empezar a hacer las cosas correctas y que tus pulmones sean estrenados. Dile al Señor gracias. Oh Señor, te agradecemos por este privilegio tan lindo que nos permite de poder participar de la cena del Señor. Ahora, que el Dios de paz quede en tu vida, en tu casa. Que te sorprenda esta semana de este nuevo mes 8, reinicio, el infinito, ¿verdad? No tiene principio ni fin este 8, está metido Jesús, aleluya, es para ti y para mí. Yo le agradezco a Dios este privilegio tan precioso. Es que Dios es lindo, bendito su nombre. Gracias te doy, bendito Dios. Bendecimos el nombre de Jesús esta mañana. Te bendigo tu vida. Y espero que el Señor conteste las peticiones que te tiene que hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Te miro, si Dios lo permite, te miro el día mañana a las 7 de la noche y el martes a las 7 de la noche. Para luego entrar en la número 13 del retiro virtual de invierno, santo Dios. Y luego los foros apostólicos, miércoles en la noche, jueves en la noche, 7:30, hasta que el cuerpo aguante. Y recordarnos de estar intercediendo por las personas que tienen necesidad. Bendigo tu vida esta mañana. Sonríe. Vamos hacia adelante. Cristo te ama. Te espero el día de mañana. Bendiciones de Dios.